¿ya? Estos son los síntomas extradigestivos, para que lo recuerden cuando estudien. Sinusitis, faringitis, laringitis, bronquitis y asma son síntomas por reflujo gastroesofágico. Existe eso. Doctores, el diagnóstico, antiguamente, en las preguntas antiguas de años anteriores, había mucho de estas preguntas. Revisen bien también las alternativas cuando hablen de diagnóstico de ERGE, de diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Usualmente una de las cosas que se hace es pHimetría, medir el pH simplemente de la parte esofágica, ¿no? Ese es uno de los métodos diagnósticos que se hace. Actualmente se hace otro tipo de diagnóstico endoscópico, que es la impedancia esofágica. Ahorita regreso a lo de atrás. La impedancia esofágica. La impedanciometría y la manometría son métodos diagnósticos en los cuales no solo se mide la presión que hay acá en el esfínter esofágico inferior, sino también se mide el tipo de alimento que hace reflujo. Tú puedes detectar si lo que hace reflujo es gas, sólido o líquido, incluso. Eso es una impedanciometría. Doctores, en orden de importancia, y eso sí anótenlo, en orden de importancia, los métodos diagnósticos son los siguientes. Impedanciometría con manometría, eso es súper diagnóstico de ERGE, eso hace diagnóstico de ERGE. Pueden encontrar como segundo paso solamente manometría, también es diagnóstico de ERGE. Pueden encontrar pHimetría, también es diagnóstico de ERGE. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden son los métodos diagnósticos de elección, en ese orden que les estoy dando. Si ustedes se van a poner a revisar las preguntas de los años anteriores, van a encontrar cuál es el método diagnóstico de reflujo, y van a encontrar endoscopía, pHimetría, radiografía, clínica, etcétera. ¿Cuál marcarían? pHimetría, porque es lo único sofisticado que tienen de esas 4 o 5 alternativas que les he dado. Endoscopía no es, ¿ya? Endoscopía no es en ningún caso. Pero si en esa misma pregunta encuentran el método diagnóstico de reflujo gastroesofágico y les ponen manometría con impedanciometría, pHimetría, endoscopía, radiografía, ¿cuál marcarían? Impedancio con manometría. Eso es el orden en el que deben ustedes de tener en cuenta para poder responder en el examen, ¿de acuerdo? Eso depende mucho de quién les haga la pregunta en este caso. No todos los hospitales del Perú tienen impedancio con manometría. Generalmente lo tienen solamente los hospitales grandes y no lo hacen en todo el Perú. Incluso pHimetría no se hace en todos los hospitales del Perú. ¿De acuerdo? Entonces tengan en consideración eso, ¿no? El diagnóstico de pHimetría, por ejemplo, es así, ¿no? Existe este monitor, se pone una sonda que entra por la nariz y llega hasta acá, hasta la parte final del esófago, y el reflujo que viene por acá, del estómago hacia acá, estimula o simplemente toca la punta del catéter, y eso va a este monitor y se puede medir el pH. Eso es una pHimetría. Esa es una pHimetría convencional. Ahora, en esta época moderna existe lo que es la cápsula de Bravo. Simplemente es una cápsula que se pone por endoscopía, se deja acá y por vía wireless eso va a un monitor tecnológico, nada, por Bluetooth. No es por Bluetooth, es vía wireless nada más. Entonces, esas son las cosas. Esto hay, por ejemplo, esto existe y eso es normal utilizarlo. Eso existe en los hospitales, en algunos hospitales en sí. Pero son los dos tipos que se pueden utilizar, solamente para que conozcan. La impedancia esofágica es lo que les he mencionado. Prácticamente non plus ultra ya de los diagnósticos de ERGE. No solamente ve que haya reflujo, no solamente ve el pH, sino digamos, la sustancia que hace reflujo. Si es gas, si es líquido, si es sólido, ¿no? La impedancia con pHimetría sería, digamos, otro de los goles estándar que pueden encontrar. Si tú haces impedancia y haces pHimetría, ambas cosas sería también recontraadecuado. Hay impedancia, manómetro y pHimetría además. Puedes hacerlo. Impedancia con pHimetría es otra de las cosas que se puede encontrar como diagnóstico. ¿De acuerdo?
Es la impedancia manometría que les estaba mencionando. Son las variaciones nada más que pueden encontrar. Todo bajo catéteres. Todo bajo catéteres nada más. Esos son los equipos, un equipo de manometría de alta resolución. Eso no lo van a encontrar usualmente en los libros. No necesitan saber tampoco características. Solo necesitan saber en qué momento se utiliza. Miren, por ejemplo, así se ve una manometría de alta resolución. Que yo les explique ahorita, eso es prácticamente insulso para ustedes, no les va a servir absolutamente para nada. Esto requiere meses y meses de aprendizaje, porque incluso los especialistas todos saben leer exactamente qué significa cada una de estas cosas. ¿De acuerdo? Pero es más o menos cómo se mide usualmente una manometría de alta resolución actualmente. Antes había diagnóstico radiológico, por eso es que van a encontrar ustedes también en las alternativas radiología. Y sí, radiólogos expertos encontraban diagnóstico de esofagitis severa hasta en el 99%, pero cuando era severa, bien severa. El esofagitis leve obviamente es el 25%, no es muy sensible. Entonces, miren, presencia de úlceras con aftas acá. Esa es una esofagitis severa, por ejemplo. Los que van a hacer radiología, los que van a ver rayos X, pueden encontrar en algún momento esto, aunque ya no se hace realmente el diagnóstico de esofagitis ni de reflujo por rayos X. Ya saben cómo se hace. Es impedancia, impedancia manometría, impedancia pHimetría o pHimetría sola. En el tratamiento de reflujo, tomen en consideración, doctores, que se puede cambiar los hábitos, se puede dar fármacos y se puede hacer cirugía para el reflujo. Hay tres cosas que pueden encontrar. Esta es una de las cosas que usualmente suele mejorar mucho los síntomas de reflujo, que es levantar la cabecera de la cama. Pero si hay algo que sí está consensado al 100% que mejora los síntomas de reflujo es disminuir o anular la obesidad. Eso sí está demostrado. Esto que ustedes ven acá, esta imagen, mejora los síntomas, pero no está consensado en sí. Sí recomiendan muchos levantar la cabecera generalmente de la cama. Pero la obesidad y disminuir el índice de masa corporal, eso sí está demostrado que mejora los síntomas de reflujo notoriamente. En la terapia farmacológica, doctores, puedes dar antiácidos, puedes dar beta bloqueadores, puedes dar inhibidoras de bomba de protones como omeprazol, lansoprazol o prokinéticos. ¿Cuál es el mejor? Lejos, el tercero que ustedes ven acá. De elección como tratamiento, los IBPs, por favor, ¿ya? Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, tenatoprazol, dexlansoprazol, lo que ustedes quieran de los prazoles, cualquiera puede ser utilizado. ¿Cuál es mejor? No hay ninguna diferencia entre ninguno de ellos. No hay diferencias, ¿ya? No hay diferencias entre ellos. Simplemente se puede utilizar cualquiera de ellos y la mejora de los síntomas es notoria. ¿Ya? Después pueden usar lo demás, sí mejora los síntomas, pero entre todos los de elección son los inhibidores de bomba de protones. Pregunta de examen. Típica es, ¿cuál es el tipo de cirugía que se hace para un reflujo gastroesofágico? Básicamente por una hernia, por ejemplo, ¿no? Y es la funduplicatura de Nissen. No se confundan con la miotomía de Heller, que es para acalasia. Son dos cosas diferentes, pero los nombres propios usualmente suelen ser un poco confusos. Usualmente lo que hacen la funduplicatura es hacer un abrazo del fondo gástrico sobre esa parte incompetente del esfínter esofágico inferior y morderlo de tal manera que formen un nuevo esfínter, ¿no? Y eso es lo que se hace acá. Esa es una funduplicatura. Fundu viene de fundus gástrico. Plicatura, la plicatura que se hace entre ambos, ¿no? La unión del fondo, entre los dos labios del fondo. Ahora, cuando hagan cirugía, pregúntenle al doctor de cirugía. Existen variantes de funduplicatura. Hay la funduplicatura de tupé, la de 270, de 180 grados, etc. Hay variantes actualmente. Lo usual, clásico, es la funduplicatura de Nissen. Eso es lo usual. Pero ahora hay variantes, ¿ya? Existen variantes. Y eso pregúntenle siempre a los doctores de cirugía cuál es la que están utilizando frecuentemente. Nosotros todavía consideramos Nissen como el de elección. Esto es para vuestra vida diaria. Esto es el minuto que me gasto solamente para que ustedes puedan manejar en su vida diaria a los pacientes que tengan reflujo. Doctores, si alguien tiene pirosis y regurgitación,
lo primero que tienen que ver es si tiene síntomas de alarma o signos de alarma. ¿Qué es eso? Que tenga hemorragia digestiva, que tenga anemia, que tenga pérdida de peso, que tenga disfagia. Si tiene esas cosas, por favor, me lo pasan. ¿Ya? Referencia, inmediatamente. Ese paciente sí debe ir a endoscopía. Pero si es un paciente sano como ustedes, con pirosis y regurgitación nada más, sin anemia, sin pérdida de peso, sin disfagia, sin ningún otro síntoma, sin hemorragia digestiva, simplemente darle IVPs por 8 semanas es suficiente. Si mejora, tratamiento a demanda, se acabó el problema. Si no mejora, a las 8 semanas lo deben de referir nuevamente para una endoscopía. Pero usualmente lo que se hace es tratamiento con IVPs por 8 semanas. ¿De acuerdo? Eso es el protocolo que ustedes deben utilizar. Actualmente como médicos generales solamente hasta junio que van a ingresar. ¿Ya? A partir de junio ya pasan a otro nivel de eso. Estos son los síntomas, los signos de alarma. Disfagia, hemorragia, anemia, baja de peso. No olvidarse, si hay esas cosas, sí debe ser sometido a una endoscopía el paciente de todas maneras. Pregunta 12, doctores. ¿Cuál de las siguientes situaciones no determina la aparición de reflujo? ¿Cuál de las siguientes situaciones no determina la aparición de reflujo? ¿Cuál les parece? A ver. Ahí, acá hay, de las 5 hay 4 que ocasionan reflujo como consecuencia. Pero hay una que no. ¿Cuál? Tiempo, doctores, tiempo. ¿Qué fue? Hernia del hiato. ¿Produce reflujo la hernia del hiato? ¿Produce reflujo o no? Les voy a decir cómo con plancha quemada, doctores. Lean completo. Una cosa es tener hernia hiatal por deslizamiento y otra cosa es hernia hiatal paraesofágica. ¿Ya? La hernia hiatal por deslizamiento es la hernia que han visto acá. Vamos a ver, llegaremos, no llegaremos. Esta es la hernia hiatal por deslizamiento. Eso sí ocasiona reflujo gastroesofágico. Esta es la hernia hiatal por deslizamiento, ¿ya? Porque se desliza el esófago, perdón, los pliegues del estómago hacia el esófago. Esa sí ocasiona reflujo. La hernia paraesofágica, doctores, no ocasiona reflujo porque es una hernia que está paralelo al cardias, no tiene nada que ver con el hiato esofágico. Así que esa es una chapada que les van a hacer frecuentemente en los exámenes. Veamos lo demás. La miotomía de Heller produce reflujo. Claro, si tú tenías una miotomía de Heller por una calasia y le has cortado el músculo, una de las complicaciones que ocasiona finalmente es el reflujo, porque se vuelve incompetente. La esclerodermia puede tener reflujo, porque hay incompetencia del esfínter esofágico inferior. La estenosis pilórica puede tener reflujo, porque se acumula todo, porque no puede salir en el estómago y eso puede regresionar por rebosamiento. Y los calcioantagonistas, recuerden que son fármacos que se utilizan para calasia. Por consiguiente, relajan el esfínter esofágico inferior, por consiguiente, producen reflujo. Entonces, acá no caigan en esa pequeña chapada que es la hernia paraesofágica. La de por deslizamiento sí produce reflujo. Pregunta 13. Esta es una pregunta del examen de Lima, de San Marcos. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico indicado para reflujo gastroesofágico grave? ¿Cuál es? Tratamiento quirúrgico para el reflujo gastroesofágico grave. Vagotomía, gastrectomía en vanga, funduplicatura, banda gástrica o gastrectomía subtotal. ¿Qué hacen si tienen un reflujo gastroesofágico grave? Doctores, ¿qué se da? ¿Qué se hace? Doctores, ¿qué se da? ¿Qué se hace? ¿Tienen duda? No todo lo que les estoy mostrando es chapada. Hay preguntas recontra sencillas
Y esta es una pregunta típica de examen de residentado, sencilla. ¿Qué se hace? Funduplicatura, doctores. Si es una funduplicatura, inicien lo que les he dicho que se hace cuando uno tiene un reflujo gastroesofágico grave. Eso es una funduplicatura, inicien. Vagotomía troncular, gastrectomía en manga y banda gástrica se hacen para obesidad. Pues no tiene nada que ver eso. Gastrectomía subtotal se hace cuando hay úlceras, cánceres, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Funduplicatura es la respuesta acá. En cáncer de esófago, doctores, para hablar rápidamente de cáncer de esófago, el cáncer de esófago es usualmente más frecuente en varones, ya mayores de 50 años, con nivel socioeconómico bajo. El típico factor de riesgo que tiene un paciente para un cáncer de esófago es tabaco y alcohol, ¿de acuerdo? Esa es una pregunta de examen. Un examen MIR tomaban justamente cuáles son los factores de riesgo, y alcohol y tabaco de lejos es los factores de riesgo más importantes. No olviden que es por ese motivo que en varones es más frecuente el cáncer de esófago, porque los factores de riesgo son alcohol y tabaco, ¿de acuerdo? Pero ahora, como las mujeres fuman y toman como nosotros, esto va a equipararse normalmente, ¿ya? Pero actualmente todavía varones seguimos a la cabeza y el factor de riesgo importante es alcohol y tabaco. Doctores, no olviden que la calasia es un factor de riesgo. ¿Recuerdan? La calasia es 7 veces más frecuente, aumenta 7 veces el riesgo de presentar cáncer de esófago. El Plummer-Vinson, ¿recuerdan el Plummer-Vinson? La membrana hipofaringea o la membrana esofágica superior en gestante, con anemia ferropénica que producía disfagia superior, eso puede producir cáncer de esófago. La tirosis, ¿qué es la tirosis? A ver, dermatólogos, ¿se han hecho derma? Los que van a ser dermatólogos, todos quieren hacer derma, pues no hacen guardias. No sufran. La tirosis es la queratosis palmoplantar, ya se llama queratosis palmo, ya pueden faltar a derma entonces. Tirosis es la queratosis palmoplantar. Eso también es otro factor de riesgo asociado a cáncer de esófago. El esófago de Barrett, que es una metaplasia, y ahorita les voy a mostrar un gráfico de eso, una metaplasia intestinal a la parte esofágica. La esofagitis cáustica. Las pacientes que toman ácido muriático o lejía o cáusticos, lo que ustedes quieran, tienen más riesgo de tener cáncer de esófago que cualquier otra persona normal. Y algunas sustancias calientes también están descritas, pero no está muy consensado todo eso. Esos son los factores etiológicos. A la cabeza, alcohol y tabaco. Doctores, esto es un esófago de Barrett, o el esófago de Barrett. Este es el esfínter esofágico inferior. Esto de acá es la mucosa del esófago normal, esta es la parte de la mucosa del estómago. Este cambio de acá brusco, eso es normal. Pero cuando hay estas lengüetas hacia arriba, que vienen obviamente desde la parte gástrica hacia el esófago, eso se llama esófago de Barrett. ¿Qué es lo que quiero que sepan del esófago de Barrett? No es este diagnóstico nada más. Necesito que sepan qué es. Es una metaplasia. Doctores, ¿qué tipo de metaplasia? Ahí caen en el examen. Pero todo el mundo sabe que el Barrett es una metaplasia. ¿Es una metaplasia gástrica o intestinal? Todos dicen gástrica, ¿no? Porque viene del estómago hacia el esófago. No, es una metaplasia intestinal. Metaplasia intestinal prácticamente de la mucosa esofágica, pero es metaplasia intestinal, no es gástrica, ¿de acuerdo? Así que no se confundan, no vayan a caer en el examen con eso. Esta es la tirosis para los dermatólogos. A ver, para los que van a hacer derma, esto es una queratosis palmoplantar. Si tienen esto, no es callo, doctores, es tirosis, así que no estén haciendo diagnósticos malos. Y si tienen esta queratosis, háganse su endoscopía necesariamente. Hay riesgo de cáncer de esófago con esta patología. Dos tipos de cánceres. Uno es el epidermoide y otro es el adenocarcinoma. ¿Cuál es más frecuente? Pregunta de examen. El epidermoide. Ese es el más frecuente. Ahora van a aprender a diferenciar cositas que necesito que sepan para el examen. Primero, que el más frecuente es el epidermoide. Segundo, doctores, usualmente, el adenocarcinoma es más frecuente en el tercio inferior del esófago. ¿De acuerdo? El adenocarcinoma es
más frecuente en el tercio inferior del esófago. El carcinoma epidermoide es más frecuente en los 2 tercios superiores. ¿Por qué? La respuesta es ¿por qué? Porque lo he leído en el libro. No. El carcinoma epidermoide es típico de la musculatura estriada. ¿De acuerdo? Es más típico de la musculatura estriada. En cambio, el adenocarcinoma de la parte inferior es mucho más frecuente porque hay metaplasia intestinal hacia esta musculatura lisa que hay acá. Pero es más frecuente en esta zona inferior. Adenocarcinoma en la parte inferior es más frecuente y el epidermoide es más frecuente en la parte superior. Por favor, eso no se olviden. Eso es muy, muy importante de que lo recuerden. ¿Ya? Síntomas. Doctores, todo cáncer tiene casi los mismos síntomas. Todo cáncer en el tracto gastrointestinal. La salvedad que tiene el cáncer de esófago es que tiene disfagia. Pues es un signo de alarma. Si tienes una chancaca en el esófago, no vas a poder pasar, no pasa el alimento, por consiguiente habrá disfagia. Hay pérdida de peso, como en cualquier neoplasia puede haber pérdida de peso. Y menos frecuente puede haber odinofagia, puede haber dolor a la deglución, sí, y puede haber una fístula tráqueo-esofágica, pero el síntoma más frecuente es disfagia. Y después viene la pérdida de peso. El diagnóstico, ahora sí, doctores, con mucho gusto los diagnósticos se hacen endoscópicamente e histológicamente, ¿ya? ¿Radiológicamente se puede hacer? Sí. ¿Endoscópico y biopsia? Sí, pero ese es realmente el diagnóstico, endoscópico con biopsia. Y el estadiaje se hace con ecoendoscopía y con tomografía. Ahorita les muestro eso. Esto es un diagnóstico de un cáncer de esófago. Por ejemplo, ¿no? Esta es una mucosa normal y acá viene una lesión proliferativa, ¿no? Medio ulcerada en la parte central, necrótica. Pues. Fácil el diagnóstico, ¿ya ven? Es muy sencillo el diagnóstico de un cáncer en esta magnitud, obviamente, en un paciente que tiene disfagia. ¿Qué se hace con esto? Simplemente se mira, se toman las biopsias y se saca el diagnóstico de un cáncer de esófago. No hay ni siquiera diagnóstico diferencial en esto, es notoriamente un cáncer de esófago. Doctores, actualmente el estadiaje se hace precisamente para hacer las clasificaciones TNM, ¿no? Para ver si hay metástasis, para ver si hay ganglios, etcétera, etcétera. Eso se hace con un método diagnóstico que se llama ecoendoscopía, que hacen los gastroenterólogos como nosotros. La ecoendoscopía es simplemente una endoscopía, pero que tiene un ecógrafo en la punta del endoscopio. Y lo que hace es mirar nuevamente las paredes para ver la profundidad de la invasión del tumor. Es decir, si el tumor es acá superficial, te va a avisar que solamente es superficial. Si ha invadido todas las capas del esófago, la ecoendoscopía sirve para eso. Y puede ver los ganglios que hay incluso fuera de estos. Lo mismo puede hacer la tomografía, también sirve para estadiaje, ¿ya? El manejo, doctores, simplemente es intención curativa o intención paliativa. Si tu paciente tiene un tumor y puede ser resecado y no tiene ganglios, ese paciente va a cirugía con quimio o radioterapia dependiendo de lo que ustedes necesiten. Y es paliativa obviamente cuando no hay nada que hacer y la metástasis ya existe a distancia. No hay otro tipo de tratamiento, excepto cuando son tumores de mucosa y submucosa o tumores tempranos de esófago. Acá les voy a mostrar algo antes de que vean, solamente para contarles. Recuerden que las capas del esófago es mucosa, submucosa, de ahí viene la muscular y no hay serosa, recuerden, en el esófago. Cuando los tumores son de mucosa y submucosa y no hay invasión profunda, el gastroenterólogo puede hacer lo que llama resección mucosa o resección submucosa. Es decir, endoscópicamente nosotros podemos cortar y sacar el tumor por endoscopía sin necesidad de abrir al paciente. Solo si es mucosa y submucosa. Si ha invadido un poquito de la muscular, quieras o no, ese paciente va a cirugía. ¿De acuerdo? Para eso se hace el estadiaje, para evitar cirugías al paciente en algún momento. Si tu paciente ya tiene invasión muscular, cirugía. Si tiene mucosa y submucosa, se puede hacer resección endoscópica. ¿De acuerdo?
Cuando el tratamiento es paliativo se coloca los stents para que el paciente pueda deglutir. Como hay disfagia le tienes que colocar los stents, ¿no? Pregunta 14, a ver doctores. Todos los procesos siguientes, excepto uno, se acompañan de aumento de riesgo del carcinoma epidermoide de esófago. Excepto uno, ¿cuál? Ya ves cómo son ustedes. No, doctores, no, jamás, no. Yo les he dicho, piensen bien, lean bien lo que les estoy mencionando. Les he recalcado, he dicho, doctores, por favor, tercio inferior son adenocarcinomas, tercio medio y superior son epidermoides. Acá la pregunta es clara. Se acompañan de riesgo de carcinoma epidermoide. Y hay uno que les he dicho yo que se asocia mucho más a adenocarcinoma. ¿Cuál era? El esófago de Barrett. ¿Por qué? Porque es del tercio inferior del esófago. Acalasia, sí. Hábito de fumar, sí da epidermoide. Tirosis, da carcinoma epidermoide. La enfermedad celíaca también se ha relacionado a carcinoma epidermoide. ¿Ya ven? Son detalles que deben de aprender ustedes a tratar de captarlos mejor. Adenocarcinoma se asocia a esófago de Barrett. Esa es la gran diferencia. Pregunta 15, doctores. Otro caso clínico de acá, del examen de San Marcos. Un enfermo de 45 años, bebedor de 60 gramos de alcohol por día, que hace 6 meses se queja de disfagia para sólidos, odinofagia, cialorrea, anemia ferropénica y en endoscopía tiene una estenosis esofágica de 9 centímetros por encima del cardias y en la biopsia epitelio columnar displásico. ¿Cuál es el diagnóstico? Un Schatzky, un Plummer-Vinson, un cáncer esofágico, esofagitis grado 2 o esófago de Barrett. ¿Cuál es? El anillo de Schatzky, ahora van a aprender qué es un anillo de Schatzky. En un momentito les voy a mencionar. Pero el anillo de Schatzky no da pues anemia ferropénica. Puede dar disfagia, sí, porque es un anillo esofágico, pero no da anemia ferropénica. El Plummer-Vinson, ¿qué da? Da disfagia para sólidos, con odinofagia, celulorea y anemia. Sí da anemia, recuerden que se asocia a anemia, pero la disfagia para sólidos es generalmente superior. Generalmente es mujer y no se asocia con alcohol. Plummer-Vinson no es. Cáncer de esófago, sí pues, ¿no? Se acerca totalmente a todo lo que ven. Anemia ferropénica, disfagia, odinofagia, celulorea y con estenosis esofágica encima, ¿no? Y acá hay un epitelio columnar displásico. Doctores, el esófago de Barrett es una metaplasia, no es una displasia. ¿De acuerdo? No caigan otra vez en ese error. Metaplasia es el esófago de Barrett. La esofagitis no va a dar jamás anemia ferropénica, pues ni disfagia tampoco. Puede ocasionar una estenosis y producir disfagia, sí, pero no da anemia ferropénica. Acá la respuesta es un cáncer de esófago, ¿no? Rapidito con divertículos esofágicos. Doctores, los divertículos esofágicos pueden llamarse verdaderos cuando tienen todas las capas, mucosa, submucosa y muscular. Eso es un divertículo verdadero. Hay divertículos esofágicos que pueden estar en el tercio superior, en el tercio medio o en el tercio inferior. El más característico es este que ustedes van a ver, el divertículo de Zenker, que está en el tercio superior. Doctores, pregunta típica del examen es, ¿entre qué músculos está el divertículo de Zenker? Está por arriba el constrictor inferior de la faringe y por debajo el cricofaringio. Entre estos hay una zona de debilidad que es el triángulo de Killian, ¿de acuerdo? El triángulo de Killian por el cual sale la pared del esófago y se forma una bolsa por acá. No se olviden, constrictor inferior de la faringe y cricofaringio son los dos músculos que están por arriba y por debajo respectivamente. Es un divertículo por pulsión, ¿ya? Por pulsión. Este es un Zenker. Acá tienen el Zenker más claramente. Constrictor inferior de la faringe y cricofaringio y por acá salió la bolsa. ¿De acuerdo? ¿Qué síntomas dará? Muy fácil, doctores. Si es una dilatación sacular del esófago, en ese saco que se forma en la parte superior se va a acumular comida, que es lo que uno degluta y mastica.
Por consiguiente, ¿habrá regurgitación? Claro que sí, puede regurgitar porque el alimento se va a acumular ahí, puede regresar cuando la bolsa se llena. Hay halitosis, el alimento se pudre y hay pésimo aliento en el paciente. ¿Se puede aspirar la persona? Claro, si hay acumulación de esta y está echado, tose o regurgita y se aspira el paciente. ¿Puede haber disfagia? Claro, cuando hay compresión y es muy grande el divertículo, puede hacer compresión de la parte distal del esófago. Hay disfagia. ¿Puede haber disfonía? Definitivamente sí, cuando hay afectación de los nervios laríngeos recurrentes. ¿Recuerdan que es un Claudio Bernard Horner? A ver, los que van a ser neumólogos, ¿recuerdan que es un Claudio Bernard Horner? Es un síndrome que usualmente se ve en los tumores de ápice pulmonar, ¿no es cierto? Conocido como tumor de Pancoast, ¿no es cierto? Y lo típico que aparece en un Claudio Bernard Horner, ¿qué es? Miosis, anhidrosis, exoftalmos, ¿no es cierto? Eso puede haber en un Claudio Bernard, eso puede haber, un Bernard Horner puede existir en un paciente que tiene un divertículo de Senker. Eso es un síndrome nada más, por compresión, compresión simpática fundamentalmente. Eso es algo que es mucho más frecuente obviamente en el tumor de Pancoas o tumores del ápice pulmonar, ¿ya? Complicaciones del divertículo, fístula, claro, se puede fistulizar, puede sangrar obviamente y puede dar cáncer. También es un factor de riesgo para neoplasia y sobre todo de cáncer de células escamosas. Esto es un divertículo de Senker, doctores, miren. Este es el esófago, acá está la bolsa, ¿no? Y acá, por ejemplo, acá este paciente debe tener disfagia, porque esta bolsa que está tan grande hace compresión sobre la parte inferior del esófago, ¿no? Entonces, no pasa bien el alimento, se acumula y puede regurgitar, puede aspirarse, puede tener halitosis, etcétera, etcétera, etcétera. Tratamiento. Nuevamente, lo usual y lo que van a encontrar en su CTO es esto. Se hace miotomía cricofaringea o diverticulectomía. Eso es el tratamiento de un divertículo de Senker, ¿ya? La miotomía cricofaringea o diverticulectomía. Actualmente, doctores, también nosotros hacemos tratamiento endoscópico del divertículo de Senker. Por endoscopía se ingresa y lo que se hace es un corte acá, en este ángulo del divertículo, se corta simplemente eso y se une prácticamente con la parte inferior. Es decir, se trata de eliminar la bolsa cortando el tabique que existe en la parte media. Ese es un tratamiento endoscópico que podemos hacerlo cuando el divertículo es pequeño y no ocasiona mayores cosas. También se evita la cirugía de una miotomía enorme que puedes hacerle a un paciente con divertículo de Senker. Existe un divertículo que usualmente no es muy popular y tampoco hay mucho en vuestros libros para preresidencia, que es el divertículo de Killian-Jamieson. Esto lo he visto en un examen del Kaplan, del US Mail. El divertículo de Killian-Jamieson es también un divertículo superior, ¿ya? O sea, está en la parte alta del esófago, en el tercio superior, pero este, doctores, está bajo el cricofaringio. Recuerden que el divertículo de Senker está por encima del cricofaringio y por debajo del constrictor inferior de la faringe. Este está bajo el cricofaringio. La otra diferencia, este es anterolateral. El Senker, doctores, es posterior, ¿ya? El Senker es posterior. Aquí tienen la diferencia en lo que es un divertículo de Senker que es posterior y un Killian-Jamieson que es prácticamente anterolateral. Y recuerden que está bajo el cricofaringio, bajo el cricofaringio. Existen otros divertículos en el tercio medio que son los divertículos por tracción. Los divertículos por tracción, usualmente la causa más frecuente suele ser TBC, ¿ya? Pero no TBC esofágica, ya es TBC pulmonar. La TBC pulmonar ocasiona telectasias y la telectasia tracciona el esófago y eso ocasiona un divertículo por tracción de tercio medio. Es más frecuente entonces un divertículo por tracción en el tercio medio y la causa más frecuente es tuberculosis. No olviden eso. Usualmente no tiene síntomas y usualmente no requiere tratamiento. No lo olviden, ¿ya?
Y los divertículos epifrénicos son divertículos del tercio inferior del esófago. Ya conocen los del tercio superior, Zenker y Kilian-Jamison. Del tercio medio, los por tracción, que son ocasionados por TBC. Y los epifrénicos pueden ser por las miotomías que se ha hecho previamente, puede ser por acalasia, puede ser por esofagitis, pero son de la parte distal del esófago. La gran diferencia con los otros es que son verdaderos divertículos. ¿Qué es un verdadero divertículo? Los que tienen todas las capas, mucosa, submucosa y muscular. El tratamiento es diverticulectomía, solamente 6 síntomas. Usualmente también son manejos normales. Doctores, pregunta 16. Respecto a los divertículos esofágicos, una es falsa. A ver, si me han entendido y no se han dormido, me podrán contestar. A ver, una es falsa. ¿Los congénitos son más frecuentes en el tercio superior y los adquiridos en el inferior? No saben, no opinan, no les he dicho. ¿El divertículo de Zenker puede producir disfonía o miosis? Sí, ¿no es cierto? Recuerden que produce miosis, es el parte del Bernard Horner, y puede producir disfonía por compresión de los laringeos. Ok. Lo más frecuente es que los del tercio medio sean por tracción y los del superior por pulsión. Sí, claro, tracción, TBC, ¿no? Tercio medio, y la parte de Zenker es por pulsión. ¿Los divertículos asociados a acalasia son verdaderos? Sí, ¿no es cierto? También les he dicho el anterior. Los epifrénicos son usualmente verdaderos. ¿El cuello del divertículo de Zenker está por debajo del crico faríngeo? No, está por encima del crico y por debajo del constrictor inferior de la laringe. Ok, acá la falsa es la E, ¿no? Entonces, como verdadera, ya saben que los congénitos son más frecuentes en el tercio superior y los adquiridos en el inferior.